Fantástica y bendecida semana 25 de este 2026. Les decimos, como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todas y todos ustedes por su impresionante apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra. Muchísimas gracias, de verdad y de corazón se lo digo. Esta semana decisiva, tal vez la semana más importante que tenemos en este año, semana en la que tenemos la oportunidad de continuar la transformación de nuestro país, de continuar el camino de la paz, la justicia social y tener un país para todos. Iván Cepeda representa la experiencia, la seriedad y el compromiso real con las víctimas y con la gente que más sufre. No nos vamos a dejar robar la ilusión. Salgamos a convencer en esta semana a esa familia, a ese vecino, a ese amigo indeciso. Cada conversación cuenta, cada voto vale. Este 21 de junio, Colombia elige entre el miedo y la esperanza. Nosotros elegimos vida, paz y dignidad. Me la juego por Iván Cepeda. Y para comenzar este video, pues obviamente tenemos que hablar de la noticia, el anuncio que hizo ayer nuestro candidato Iván Cepeda. El día de ayer Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por su presunta participación en el saqueo de recursos del sistema de salud. Este tipo está untado de todo. La denuncia que escuchamos Iván Cepeda el día de ayer menciona un contrato de 18.000 millones con Salud Vida EPS, operaciones que habrían comprometido más de 164.000 millones en activos y posibles afectaciones a 1.6 millones de usuarios. ¿Será que va a actuar la justicia? Esperamos que la justicia actúe y que, sobre todo, que sepamos la verdad de esta grave denuncia que hace el senador Iván Cepeda. La presente rueda de prensa tiene por objetivo anunciar que hoy vamos a presentar, o mejor mañana, día laboral, ante autoridades judiciales, denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta participación en el saqueo del sistema de salud, concretamente en la costa Caribe. Los hechos que motivan esta actuación se relacionan con la empresa Salud Vida EPS. Y entonces, antes de proceder a definir y clarificar los elementos, me permito hacer un breve contexto. Como ustedes saben, y está totalmente documentado, en varias regiones del país el paramilitarismo con políticos locales se robaron cuantiosos recursos de salud, creando y controlando empresas prestadoras de salud, EPS, y desviando recursos a instituciones prestadoras de salud, IPS. Según la Comisión de la Verdad, y eso está claramente establecido también, entre 2002 y 2010, cerca de 530.000 millones de pesos de recursos de la salud quedaron en manos de esas estructuras paramilitares o de sus socios políticos. Segundo elemento contextual, representación legal del señor de la Espriella en estos casos. El abogado de la Espriella y su firma de abogados estuvieron representando legalmente a varias empresas y políticos que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción y saqueo de la salud en Colombia. Cito algunos ejemplos. En el caso del parapolítico Diez Maloff, el señor de la Espriella ejerció su representación legal. También tramitó ante la Supersalud la solicitud de habilitación de la que podría ser empresa prestadora de salud, Salud Andina, y también hizo lo necesario o intentó hacer lo necesario, puesto que no se aprobó en últimas esta habilitación,
para favorecer al jefe paramilitar en ese entramado, Gerardo Vecino Villarreal. Otra perla más, ¿no? Para la gran colección de delitos, de acusaciones, de denuncias que tiene el tigre de papel. Ahora resultó entonces que le giraron 18.000 millones de la salud y el contrato mágicamente se les olvida reportarlo al Contralor de la Supersalud. Escuchemos a Daniel Quintero, que ha reaccionado después de esta grave denuncia que hace Iván Cepeda. Ante las graves denuncias presentadas por el senador Iván Cepeda y que comprometerían de forma grave a un grupo de EPS vinculadas a jefes paramilitares, los giros de estas EPS a el señor Joaquín Gutiérrez y directamente al señor Abelardo y Espriella por la firma de contratos con recursos para fiscales que eran para la salud por más de 18.000 millones de pesos, en el marco además del desvío de la EPS Salud Vida de más de 160.000 millones de pesos a una empresa fachada en Panamá, recursos también de la salud. La Superintendencia de Salud ha iniciado una investigación exhaustiva para que se conozca la verdad. El primer hallazgo es grave. El contrato por 18.000 millones de pesos firmado por Abelardo de Espriella fue ocultado a la Contralora designada por la Superintendencia de Salud. Voy a leer textualmente lo que dijo la señora Beatriz Cortés Gaitán, quien dejó expresado en una carta, dice: no tuve conocimiento sobre el contenido y alcance de los términos. Pero el tema no termina ahí. Lo más grave es que consultando la carpeta o las carpetas donde se almacenaba la investigación sobre el origen de estos recursos que se le habían pagado a Abelardo de Espriella, la sorpresa es que estos fueron extraídos o eliminados de nuestras bases de datos. Sin embargo, gracias a un trabajo juicioso, investigativo y gracias a la revisión de más de 10.000 documentos, pudimos constatar que esta investigación no solo existió, sino que se alcanzaron a realizar compulsos de copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y a la Procuraduría, y que hay indicios claros, irrefutables, de que estos recursos pagados a El Espriella salieron de fuentes prohibidas, más precisamente recursos para fiscales que solo podían utilizarse para la atención de los pacientes de Colombia. Con nombres y apellidos vamos a entregar las pruebas que tenemos en nuestras manos a la Fiscalía General de la Nación y a los demás órganos de control para que avancen en las investigaciones. Esta superintendencia vino a hacer cumplir la ley y a enfrentar sin miedo y sin precio la macrocorrupción que se roba los recursos de la salud en Colombia. Por Colombia, con todo. De comprobarse estas denuncias, estamos ante un escándalo mayúsculo que trasciende la política. Recursos de la salud habrían terminado financiando contratos millonarios mientras se ocultaba la información clave. Creo que los colombianos merecemos respuestas, ¿no? Respuestas serias y responsables. Vamos a ver cómo avanzan esas investigaciones y esa denuncia que estamos esperando, también la imagen de Iván Cepeda o el anuncio que ya ha sido interpuesta ante los órganos competentes. Bueno, eso es como el entremés que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Me ven con la camiseta. Obviamente la camiseta es de Cepeda, ¿no? Obviamente es de Cepeda. Y este fin de semana, algunos de ustedes verían el en vivo que estaba haciendo desde el Centro Comercial La Colina, donde activistas del pacto, el grupo del concejal Cuesta, Besos por Bogotá, estaba haciendo pedagogía, como lo hacen a lo largo y ancho de la ciudad, no paran, no descansan. Es increíble la gran labor de este grupo del concejal Cuesta. Estábamos en Parque La Colina y llegó de un momento a otro un bucetado de gente con papayera, con banderas, gente de la campaña de Espriella, agresivísimos, con unas incoherencias y diciendo una cantidad de estupideces que gracias a Dios eso no terminó en trifulca. Nosotros somos paz, pero esa gente estaba buscando eso. Llegaron a buscar precisamente eso, la confrontación, ¿no? En ese ejercicio democrático que se estaba realizando el día sábado allá en Parque La Colina, en el Centro Comercial La Colina. De todo lo que salían diciendo, que incluso llegaron con la foto de Iván Cepeda, acompañado de Márquez, en fin, bueno, esa foto que han sacado de contexto para atacar la campaña y que nosotros decimos que por parte de la campaña se debe atacar esa foto
ese comentario, esa narrativa que está instaurada en la gente. Y fue lo que nos decían, Un ejemplo, por ejemplo, es esto. ¿Y usted por qué va a votar por Abelardo de la Espriella? Porque Cepeda es guerrillero. Pero de la Espriella va a reducir el presupuesto de la nación, Cepeda es guerrillero. Pero de la Espriella va a acabar con el IMPEC, Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a privatizar la educación, Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a acabar con la Unidad Nacional de Protección, Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a privatizar 39 empresas de la nación, entre ellas Atena, el Banco Agrario, va a eliminar 23 entidades y la respuesta siempre es Cepeda es guerrillero. De la Espriella va a avanzar con el fracking en Colombia, Cepeda es guerrillero. De la Espriella es misógino, homofóbico, machista, clasista, Cepeda es guerrillero. Es el único argumento, igual que recién llegué yo acá a Colombia, cuando hablaba y trataba de debatir con alguno de estos uribistas, y lo único que decían ya cuando se veían cogidos era decir, Gustavo Petro es guerrillero. Es exactamente lo mismo lo que se está dando, ¿no? Y un ejemplo de esos, vuelvo y lo repito, de cómo está generándose esa narrativa, pues fue lo que pasó el día sábado, que nos pasó a nosotros, pero eso es lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país. La desinformación, la mentira, la calumnia. Aquí vamos a recordar este momento que publicó Daniel Coronel. Los niños transgénero que los están hormonizando. Eso se ha mantenido todo el tema. Eso específicamente no es cierto, doña Sonia. Eso es parte de una cosa de propaganda. Nadie quiere volver homosexuales a los niños. Eso no es cierto. Eso lo pueden repetir mil veces, pero eso no es cierto. Pero eso específicamente no es cierto y digamos, deberíamos hacer todo el esfuerzo por diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es. Los principios y los valores y todo eso se están perdiendo. Y eso es lo único que nos queda como sociedad. Y si nosotros permitimos que eso se pierda y que ni siquiera estemos tratando como familia, que es lo más importante, el núcleo familiar, que yo creo que ustedes tienen sus esposas y sus hijos. Sí, y lo más importante es defender eso. Entonces yo te digo, realmente es por eso que realmente yo sí creo que no, la opción no es Cepeda en este momento. Desafortunadamente quedaron esas dos opciones. Pero usted habla de la protección de los valores. ¿Qué le parece a usted la protección del valor de la ética? ¿Qué le parece a usted la protección del valor de la honradez? ¿Qué le parece? Pero es que tú me dices eso, pero ¿en dónde está contemplado eso? Por ejemplo, el valor del respeto a la mujer. ¿Le parece a usted que es la actitud que uno quiere para un líder del país que le diga a una periodista, habla ahí, no sea tímida, cariño, para que se le dé el tamaño de sus partes? ¿Le parece? Yo no he visto eso, discúlpame. Quizás Jonathan lo pueda ir buscando mientras estamos hablando. Mostremos a la doña Sonia a ver cómo le parece. Porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. ¿Qué ves aquí, cariño? Acércala, dime qué ves. Acércala, dale zoom. Aquí está. ¿Cómo es sudadera? Dice ahí nuestra No, audiencia. mi amor, pero ¿qué más ves? Gracias, cariño. No seas Dice tímida. nariz. A ver qué vemos nosotros. ¿Cómo? Porque con esa foto me gané. Mira, la verdad no la había visto y segundo, pues la verdad es un tema en este momento ya extremo. ¿Qué le parece a usted recibir dineros procedentes de las empresas con las que condenaron al hambre a los venezolanos porque la robaron de allá? ¿Qué le parece a usted presentarse como un demócrata después de haber promovido la nuestra edición en San José de Rarito en la negociación con los paramilitares? ¿Qué le parece a usted retirar una demanda civil cuando le dicen que demuestra el origen de su fortuna y sus relaciones con los señores como Alexa o Álvaro Pulido? ¿Le parece que eso también hace parte de los valores o no, doña Sonia? Pues la verdad, o sea, créeme que sí, eso, pues yo realmente, yo no he, o sea, hasta allá, ni eso ha salido, mira, por medios ha salido de todo, de hecho, de ese tema no ha salido. Yo lo entiendo y desde luego es muy respetable lo que usted dice, pero si vamos a hablar de valores, no se me ocurre nadie que haya ofendido más los valores a lo largo de su vida y con su ejemplo que el señor de los Pinos. Pero, por ejemplo, este señor con todo el tema de la guerrilla no es algo también que es cuestionable. ¿Y qué ha hecho con la guerrilla? Pues es una persona y su familia viene, pues, o sea, está compuesta porque creo que el papá de él tiene algo que ver con la guerrilla y es algo con todo. ¿Papá es un senador de la Unión Patriótica? Esa es la narrativa que está y que se instauró y se dejó avanzar. Pero nosotros no vamos a quedarnos quietos. Porque ¿cuántas veces han escuchado o hemos escuchado en redes sociales, en boca de esa ultraderecha colombiana, del Centro Democrático, de incluso el tigre de papel, que Iván Cepeda es un guerrillero? Nos lo repiten por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero hoy, a pocos días de elegir el futuro de Colombia, este 21 de junio, vamos a desmontar esa mentira. Vamos a desmontarla. Me puse en la tarea de buscar ese video. Eso fue el 5 de noviembre del 2025, donde Iván Cepeda le responde al Centro Democrático y a la ultraderecha en el Senado respecto a esas fotos. Fotos que todos sabemos
son fotos donde Iván Cepeda actuaba como un facilitador de paz avalado por la ley, para inventar nexos que no existen. Esa es la vieja estrategia del miedo cuando se les acaban las ideas. Entonces, vamos a desmontar punto por punto las campañas de desinformación de la ultraderecha y del Centro Democrático contra Iván Cepeda, nuestro candidato a la presidencia de la República. Porque, repito, son fotos que han sido recortadas, manipuladas, fotos de los diálogos de paz en La Habana, donde Iván Cepeda actuó como facilitador en ese proceso de paz entre el gobierno y las FARC, encargado por el Estado colombiano. Ahí estaba cumpliendo su rol de facilitador de paz, junto a otros facilitadores y con garantes internacionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a ese 5 de noviembre del 2025, donde Iván Cepeda, en el Senado de la República, desenmascara a esta ultraderecha criminal de Colombia. Vean esto. A ver, senador Honorio, usted quiere respuestas, las vamos a tener. Por favor, pediría, si son tan amables, la primera de las imágenes que he entregado para que pudiera ser proyectada. Ahí la tenemos, una de las fotografías que ha manipulado el Centro Democrático. ¿Qué se ve en esta fotografía, señoras y señores? Se ve al entonces negociador, jefe negociador de las FARC en la mesa de La Habana, y estoy yo, y parece que le dirijo una mirada seductora al señor Márquez. Por favor, la siguiente imagen. No, anterior a eso. Exactamente. Aquí tenemos la escena completa. La escena completa es el senador Roy Barreras, estoy yo, está el señor Márquez, está el hoy representante a la Cámara, que entonces era conocido como Calarcá, en La Habana, en los diálogos de La Habana. Por favor, la siguiente. Doctor De Luca, usted se acordará de esto, porque estábamos allí, claro que sí. Estaba el representante Bernes Zambrano, estaba Roy, estaba usted, estaba yo, Alirio Uribe, no recuerdo el nombre de la colega que está también con nosotros. Esa es, señor Honorio Enríquez, la burda manipulación que hacen ustedes de la verdad. Eso es lo que ustedes intentan presentarle al país como una actividad delictiva, que es la búsqueda de la paz en una mesa de diálogos, cuando ustedes, señoras y señores, se han tenido sentados en el Congreso a 70 congresistas que fueron condenados por la parapolítica. Eso sí, no con fotos trucadas, sino con sentencias judiciales. Muchas gracias, señora presidenta. Uno tiene todo el derecho de decir estoy en desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro y no quiero que se... Pero lo que no tiene derecho es a decir que Iván Cepeda es un guerrillero o a vestirlo en caricatura de guerrillero, porque no lo es ni lo ha sido. Y eso en Colombia tiene unas consecuencias graves sobre la seguridad de la gente. Y en cambio, sí tenemos una certeza sobre lo que ha dicho y ha hecho el señor Abelardo de las Priella a lo largo de su historia. Pero es que hablando uno con la gente creen en realidad que Iván Cepeda fue guerrillero. A mí me ha pasado. Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. No solamente lo que pasó en Parque La Colina, sino lo que uno escucha de la gente. La gente cree en realidad eso. En esta semana yo voy a repetir ese video cuantas veces sea necesario. Porque estamos a pocos días de esa elección presidencial y no puede ser que esa narrativa se haya dejado crecer de tal forma que mire, la gente habla de eso. Incluso he escuchado personas que le parece Iván bien, una persona buena, pero dicen, pero es que ese fue guerrillero. Y de verdad, ante eso, pues uno les explica que no es así, les muestra imágenes, fotos, en fin. Pero esa narrativa está bastante instaurada. Entonces, esta semana nosotros vamos a darle duro con eso, como el otro tema de los 18.677 niños que ahora
también me puse a buscar la audiencia donde se dio a conocer esa cifra, la audiencia de la JEP. Iván Cepeda estuvo con los admirados, con Fox News. Me encanta esa forma de ellos comunicar. Me parece muy buena. Iván Cepeda estuvo con ellos y precisamente surgió la pregunta, el temita de que si Iván Cepeda es o ha sido guerrillero. Escuchen esto. Aquí aprovechemos esta ventana para romper el mito de que todo el mundo dice, pues no todo el mundo, pero todo el mundo que no va a votar por usted dice que es que usted es guerrillero y que usted apoya a la guerrilla y que habló con yo no sé quién y yo no sé quién. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que de verdad se lo imagina. Sí, hay gente que tiene la imagen suya con un uniforme fusil, y con un fusil reclutando niños. Pero es verdad que se lo imaginan. O sea, es de verdad como que visto? tienen pasa ese efecto Mandela. Y no, es que yo lo he visto, pues como no lo ha visto de ninguna manera porque no fue así. O sea, ¿a qué punto ha llegado? Siempre en mi vida he rechazado la violencia. Considero una persona que no puede desarrollar violencia física, por lo menos no es lo mío. Y mucho menos violencia armada y mucho menos reivindicar mis ideas con armas. Sí. Yo creo en la fuerza de la palabra, creo en la fuerza de la acción y he tratado toda mi vida de ser coherente con ese planteamiento. Nada que ver ni con la guerrilla ni con nadie que use armas, eso no es lo mío. Y esas fotos que están por ahí rondando. Sí, son de distintas circunstancias de procesos de diálogo, de mesas en las que hemos estado con las FARC, con el ELN. He hecho en estos últimos mal contados 15 años, procesos de diálogo y he intervenido como negociador, facilitador. ¿Por qué es más importante? Porque creo que hay gente que no lo alcanza a entender, pero ¿por qué es una solución más viable eso? Hacia la paz total, hacia el diálogo que bombardear y acabar y megacárceles sí, y claro. Mejor dicho, usted mismo ha sido víctima. Porque llevamos en esas 70 años, algo no ha debido funcionar de esa solución. Claro, ¿no? sí. Si fuera tan eficaz, además de muchos otros argumentos, la pregunta es ¿por qué llevamos tanto tiempo ensayándolo y no ha dado efecto? Y la respuesta es muy clara, porque cada vez que se emprende una acción violenta, eso es como una cadena sin fin, va engendrando otras acciones violentas. Claro. Llevamos lamentablemente en eso mucho tiempo invertido y poco en el diálogo. Claro. Aunque aquí se dice que hemos dialogado hasta la saciedad, yo creo que no hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para entenderlo. Ni guerrillero ni auspiciador de guerrillas, tampoco encubridor de los vejámenes y crímenes que esos grupos cometieron. Ante la JEP, los exintegrantes de las FARC han tenido que confesar y someterse a los términos de la justicia transicional como parte de los acuerdos de paz. Eso por un lado. Ahora, otra de las cuestiones que sacan y las narrativas calumniosas que utilizan para atacar a Iván Cepeda es el dato de los 18.677 niños, niñas, adolescentes reclutados por las FARC. Un número doloroso. Sí, y eso lo tenemos que dejar claro. Nosotros rechazamos esos actos. Pero este número lo ha documentado la JEP. La JEP ha hablado del reclutamiento forzado por parte de las FARC durante décadas, principalmente en los años 90 y en los 2000, y en el año 2000. Un horror que nadie niega. Esto lo dejo claro. Es un horror que no negamos. Pero usar ese número para atacar a Iván Cepeda es algo cínico. Él no era presidente ni facilitador en esa época. Él ha dedicado su vida a defender víctimas, a buscar verdad y a evitar que se repita la historia. Mientras tanto, otros miraban para otro lado o negaban los crímenes de Estado. Iván Cepeda está al lado de las víctimas. Y vamos a escuchar este pedacito de la audiencia de la JEP donde se dio a conocer ese dato. Espere que lo tengo aquí. Lo primero que hay que recordar es que este caso fue abierto mediante auto 029 del 1 de marzo del 2019. En esa providencia, la Sala de Reconocimiento refirió el informe número 4 que había presentado la Jurisdicción Especial para la Paz
la Fiscalía General de la Nación, y era un informe específico sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado, presuntamente atribuible a las FARC-EP. En ese informe se daba cuenta de 5.252 posibles víctimas de reclutamiento y utilización, presuntamente atribuibles a las FARC-EP. Cuando la sala abre el caso, realiza el primer ejercicio de contrastación preliminar, la sala encuentra entonces y menciona en ese auto de apertura una cifra de 6.230 víctimas y un periodo temporal desde 1971 hasta 2016. Esa es la cifra inicial aproximada del primer ejercicio de contrastación que tuvo el caso 07 al momento de su apertura. Ustedes saben, la sala y el despacho ha ido avanzando en el ejercicio de contrastación, en el ejercicio de recolección de información. Entonces, otro producto, digamos, de este ejercicio de contrastación se presenta en agosto del año pasado, en el 4 de agosto del 2021, en la Providencia 159, en donde, producto de la contrastación de las bases de datos que tenía en ese momento, y estamos hablando de 31 bases de datos, la sala determina lo que se llama en ese momento el universo provisional de hechos del caso 07. Y allí encuentra que se trata de un número de 18.677 víctimas únicas identificadas, producto de ese primer, digamos, segundo ejercicio de contrastación. Eso es agosto del 2021. Y mantiene ese periodo temporal de la información que tenía a disposición, de 1971 a 2016. Ahí escuchamos parte de esa audiencia de la JEP que se dio el 16 de diciembre del 2022. Muchos datos. Esa audiencia es importante pues que la veamos, está en YouTube. Es una audiencia de más de 4 horas donde saqué ese pedacito. Entonces, ¿de dónde sale la cifra de 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC? Sale del caso 07 de la JEP. La JEP concluyó, y esto es muy importante que todos lo sepamos, la JEP concluyó que esos hechos ocurrieron entre 1971 y 2016. Estamos hablando de 45 años de historia colombiana, cuando empezaron los primeros casos documentados. Era en el gobierno Pastrana. Después vinieron Alfonso López Miquelsen, Turbay, Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y finalmente Juan Manuel Santos. Puros presidentes de derecha y de centro, digamos, ¿no? Por eso, cuando escuchamos decir que esta tragedia ocurrió por culpa de Petro, surge una pregunta: ¿cómo puede ser culpa de una persona algo que ocurrió durante 4 décadas y atravesó 10 gobiernos diferentes? Y sí, estamos hablando de miles de niños reclutados durante más de 45 años. Nos preguntamos, ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el Estado en ese momento? Porque proteger la niñez es responsabilidad del Estado, en este caso del Estado colombiano. Y repetimos, es un horror esto que ocurrió. Un horror que nadie niega. Nosotros no lo negamos, pero también decimos, ¿por qué van a atacar a Iván Cepeda de esta forma? Eso es algo cínico. Él no era presidente, tampoco era facilitador en esa época. Y todos sabemos que Iván Cepeda ha dedicado su vida para defender las víctimas, a buscar la verdad y evitar que esos datos y que esas cifras se repitan. Bueno, seguiremos esta semana profundizando sobre este tema, sobre esa calumnia que lanzan sobre Iván Cepeda. Tenemos que seguir avanzando y también en las últimas horas vimos una encuesta.
Una encuesta de la CELAC. Saben aquí que nosotros no somos muy de encuestas, ¿no? Pero nos vamos a basar en esta encuesta. Porque falta poco, apenas una semana para saber quién es el próximo presidente de Colombia. Y todo está muy parejo, lo publica Alfredo Serrano. Como todos ya sabemos, es un andaluz latinoamericano, doctor en economía y director de la CELAC. Alfredo dice, nuestra última encuesta presencial en todo el país con una muestra grande nos da los siguientes resultados. Iván Cepeda aventaja en 1 punto a Abelardo de la Espriella. O sea, esto significa empate técnico en intención de voto. Todo está muy igualado, tanto en imagen como en techo electoral. También todo muy similar en cuanto a porcentajes a favor y en contra respecto a atributos. La clave estará en los que faltan por decidir. Y entre ellos, lo más nutrido será el nuevo voto. Es decir, los que no fueron a votar en primera vuelta, pero sí podrían hacerlo en segunda. Esta población está más a favor de Iván Cepeda que de Espriella. El resultado final dependerá si este sector va a votar en un porcentaje parecido a lo que ocurriera en 2022, si se movilizan, desequilibran la balanza a favor de Iván Cepeda. Esa es la tarea. Y eso es lo que puede ocurrir en esta semana. Los votantes de Fajardo, Claudia, están más repartidos. Unos se quedarán en casa y el resto con una mínima ventaja a favor de Iván Cepeda. Los votantes de Paloma Valencia, muy a favor de Espriella. Es poco probable que se queden en casa con un porcentaje significativo. No pasará lo que pasó con un determinado porcentaje de votantes de Fico Gutiérrez en 2022 que optaron por no apoyar a Rodolfo Hernández. Otro factor crucial serán los jóvenes, más progresistas a favor de Petro e Iván Cepeda. Si van a votar, serán decisivos. Vienen días muy, pero muy importantes. Estamos cerca. Tenemos que triplicar esfuerzos. Todos, esto lo publica el Pacto Histórico, todos deben volcarse al transporte público, a hacer pedagogía todos los días. En los territorios se debe garantizar el transporte de forma solidaria para que nadie se quede sin votar. En el hogar y la familia vayan a votar juntos, que nadie se quede sin votar y asegúrese que todos sus familiares voten. Esta es una lucha por la vida y por la decencia. De usted depende el próximo 21 de junio que sigamos adelante con el gran proceso de transformación social, de equidad y de justicia que ha emprendido nuestro primer gobierno progresista. Le hago la invitación a que busque a otra persona que no esté convencida, porque con ustedes, con las personas que podamos llevar a las urnas, seguiremos transformando a Colombia. Me la juego por la vida. De nosotros depende a redoblar esfuerzos esta semana. Y bueno, ya sabemos también que esta semana, el día de ayer, comenzaron las votaciones en el exterior. Aquí estoy en la página del Consulado Colombiano en Sevilla. Del lunes 23 de mayo al domingo 29 de mayo del 2022, de 8 a 4 de la tarde en el Consulado General de Colombia en Sevilla, ubicado en el Paseo de las Delicias, sin número 41012, Sevilla, entrada principal. Pues ahí ya pueden ir colombianos en el exterior a votar. El domingo 29 de mayo se va a abrir, obviamente, también los puestos de votación de 8 a 4 de la tarde. Estamos hablando de Andalucía, ¿no? La comunidad donde queda ubicada Málaga, donde queda ubicada Sevilla, donde también está Almería. Estamos hablando, repito, de Andalucía. En Málaga, las votaciones se abren el domingo 29 de mayo del 2022, donde siempre en el edificio de Tabacalera, calle Concejal Muñoz Serván, número 3, módulo 3. El código postal es 29004. Y en Almería, en el pabellón Moisés Ruiz, carretera Níjar 2, código postal 04006. Recuerde que para poder ejercer el voto, el único documento válido es el original de la cédula de ciudadanía colombiana vigente. Repetimos, estos datos son en Andalucía. Consulado de Sevilla ya está abierto, ya se puede ir a votar, y en Málaga y en Almería el domingo, día de las elecciones, también se abrirán los puntos de votación. En Málaga, donde siempre. Yo de paso
quiero hacerle una invitación, ¿no? A los colombianos en el exterior. Estuvimos en el cierre de la campaña de Iván Cepeda aquí en la ciudad de Bogotá y me encontré con el exministro Camacho. Y el exministro Camacho les envía esta invitación. Soy otra vez con el exministro Camacho. Hoy me quiero enfocar en los colombianos en el exterior que empiezan a votar a partir de ese lunes. Entonces, pues ya vieron lo que está ocurriendo en Perú, es una alerta, es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto se puede ganar por un voto o una mínima diferencia, y el voto en el exterior es muy importante. Necesitamos que toda la gente se movilice desde ya. Si usted tiene que viajar a otra ciudad, haga todas las vueltas, organice todo el viaje, llévese a toda la familia, aproveche para visitar, pero necesitamos su voto. Esta campaña por la vida en Colombia, todo lo que está ocurriendo, la tierra para los campesinos, todo lo que hemos logrado en materia de transición energética, lo que hemos logrado en los derechos laborales, puede depender de ustedes que están en el exterior. Así que les invitamos, les convocamos, les conminamos a que hagan el esfuerzo y vayan a votar. Eso es el mensaje. Listo. La invitación, colombianos en el exterior, de allá tenemos que sacar una buena cantidad de votos. Por favor, movilícense, porque su país, que ustedes extrañan, y lo extrañamos mucho cada vez que estamos fuera de Colombia, nos necesita. Los necesita a todos juntos. Así que colombianos en el exterior, por favor, acudan a las urnas y échenos una mano, que sí que la necesitamos en este momento tan importante que estamos viviendo y por el cual necesitamos que la transformación de nuestro país continúe. Eso es lo que la invitación a los colombianos en el exterior. Por otro lado, también tenemos que decir, como lo publica el Pacto Histórico, la campaña lo ha hecho la gente en las calles. No necesitamos derrochar dinero ni comprar conciencias, dice el propio pacto. La gente y sobre todo la juventud, en su creatividad, han sabido llevar nuestro mensaje y nuestro programa a cada rincón del país. Gracias infinitas. Y tenemos que agradecer a los jóvenes y a todas las personas, porque no solamente jóvenes, personas que están derrochando creatividad, que han sabido llevar el mensaje de Iván Cepeda y el programa a cada rincón del país. Agradecimiento a los jóvenes, veinteañeros, treintañeros, cuarentones, cincuentones, de 60, adultos mayores, en fin, a todos. Pero obvio, los jóvenes le han dado un repunte, ¿no? Le han dado un ánimo especial, le han dado una fuerza especial, sobre todo lo que tiene que ver en redes sociales, derrochando creatividad. Y una prueba de eso es este video que nos hemos encontrado. Créditos, por supuesto, a su autor. Vean esto. Qué emoción. Ojalá los jóvenes se unieran así para cambiar el país. Somos como mariposas amarillas. Contemos historias de alegría, no de miedo. El pueblo es la fuerza de la historia. No estamos para entregárselo a un recién llegado. La libertad es el derecho a ser diferente. Juguemos por eso, sin miedo. Tengo más orgullo que miedo. El partido que no podemos perder es este 21. Hagámoslo por esa Colombia del pueblo, la que tiene historia, memoria y esperanza. Por los jóvenes, por el pueblo, por la libertad, por Colombia. Nos la jugamos por la vida. Espectacular ese video. Créditos totales al autor. Ver ahí a Gabo, a Policarpa, ver a Gaitán, a Garzón, a Gaviria, Carlos Gaviria. Es impresionante. Muy bueno, muy bueno. Obviamente, un video hecho con inteligencia artificial, pero vea hasta dónde se puede llegar. Impresionante. Y ya que estamos aquí, como realzando ese ánimo, ¿no? Llenándonos de motivación, de fuerza, para lograr este domingo 21 de junio que Iván Cepeda sea nuestro presidente, pues hagamos aquí un frenazo. Y traemos entonces a Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda, nuestra futura primera dama. Ella nos va a hablar de lo que está en juego estas elecciones el 21 de junio en Colombia. Que tiene que ver mucho con temas programáticos, pero también con que haya conciencia de qué es lo que hay en juego en este momento. Uno puede discutir temas de seguridad, etcétera, pero hay en juego, ¿verdad?, un modelo de sociedad
que va mucho más allá de la seguridad y eso tiene que entenderse de alguna manera por todo el mundo. No solamente para quienes tenemos algún tipo de ilustración, eso implica entonces decir qué es lo que está en juego la libertad, pero no solamente la libertad de mercado, la libertad de ser, o está en juego el bienestar, qué tipo de bienestar, o está en juego la posibilidad de que las personas, de acuerdo a sus identidades, tengan derechos, etc. Y yo creo que de eso se ha ido tomando conciencia, porque todas las personas cuando digamos, tenemos la oportunidad de ser y de estar mejor, pues lo sabemos. Y la gente ha logrado en muchas regiones tener esa sensación. Y por muchas dificultades o por otras razones no pudo votar, así que yo creo que va a incrementarse la votación. Y por supuesto, pues la idea es que en estas semanas que faltan se pueda lograr que la gente pueda unirse más en torno a un ideal de país. Ella va a ser nuestra futura primera dama. Y miren, esto no me gusta mostrarlo, pero vean, debajo de la publicación de ese video, miren lo que hay. Eso fue lo que nosotros decíamos. La campaña tenía que atacar esto. Vamos a ver esta semana, por ahí hemos visto más partes, más sketch del comercial que está grabando, de los comerciales que está grabando Iván Cepeda, a ver si se toca este tema, ¿no? Porque vean, ahí hay una prueba y de ahí para abajo todos siguen con el mismo argumento, incluso unos adjetivos calificativos que lanzan hacia nuestra próxima primera dama, calumniosos, desagradables, o sea, y están alborotados. Aquí estoy viendo cómo utilizan el tema de los niños, incluso dicen que ella quiere quedarse en la JEP, ¿no? Pero entonces la JEP sí le sirve para su conveniencia, ¿no? Utilizando datos, como lo vimos anteriormente, de 45 años atrás del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que se dio gracias y se conoció gracias a la JEP, a esa que atacan y que dicen que la señora está buscando y cuidando su puesto en la JEP, cuna de la impunidad. Así son. Por eso nosotros decíamos y esperamos a ver qué pasa estos días, a ver respecto a la campaña, a ver cómo se ataca este mensaje, porque definitivamente es un mensaje que ha calado, un mensaje, una calumnia que ha calado en la gente para continuar con esa narrativa desprestigiando a Iván Cepeda, a su esposa y a todo lo que tiene que ver con el progresismo en nuestro país. Pero hablamos de esa campaña oscura. Por supuesto, llevo ya bastante tiempo de este video pues hablando de lo que es y lo que ha sido la realidad de ese dato de los 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC. También dedicamos tiempo a desmentir esas imágenes, esas fotos que utilizan para atacar a Iván Cepeda. Pero nos vamos para la campaña oscura. Y hay muchas cosas que han aparecido en las últimas horas. De entradita, nos vamos para la cuenta de Juan Poe. Pruebas muestran a Abelardo de la Espriella como poderoso miembro de las empresas JetSet Airlines y Aviation Miami en Estados Unidos, servicios de avión junto con Luis Ordosgoitia, firmante del pacto Ralito con paramilitares, Sofía Powell, vinculada a una empresa de armas. Vean lo que publica Juan Poe. ¿Qué más dice acá? Abelardo de la Espriella ha sido un poderoso directivo de empresas de servicio de avión en Miami. La primera es JetSet Airlines, registrada el 28 de noviembre del 2016. En el registro oficial lo ubican como presidente. Esta empresa aparece inactiva y disuelta por falta de reportes anuales. Aquí vemos datos que publica Juan Poe. Alberto Osorio, presidente. Bueno, en fin. ¿Qué más? Si vemos los documentos oficiales de JetSet Airlines, se puede ver como miembro a Luis Carlos Ordosgoitia, exalcalde de Montería, firmante del pacto de Ralito con paramilitares. ¿Qué hace Espriella asociado con un político de ese nivel para una empresa de aviación en Miami? Aquí publica más datos, ¿no? JetSet Airlines. Continúa. Luis Carlos
Ordosgoitia fue firmante del pacto de Ralito en Córdoba con los jefes paramilitares. Por eso le fue abierto un proceso por vínculos con las AUC y estuvo en la cárcel hasta el 2008. A pesar de su firma, le fue precluida la investigación por la Fiscalía. Y aquí vemos Luis Carlos Ordosgoitia, representante a la Cámara por Córdoba. Que dice aquí, Luis Carlos Ordosgoitia Santana fue vinculado al proceso 66.875, pacto de Ralito por la presunta comisión de concierto para delinquir. Mediante el auto del 14 de mayo de 2007, los fiscales 6 y 26 de la Unidad contra el Terrorismo le impusieron medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se materializó el 15 de mayo del 2007. En auto de 7 de diciembre de 2007, el despacho 26 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo calificó la conducta punible y el 10 de marzo de 2008 profirió resolución de acusación, decisión contra la que se interpusieron los recursos de reposición y apelación. Estuvo privado de la libertad entre el 14 de mayo de 2007 por orden de la Fiscalía 26 de Bogotá de la Unidad Nacional Especializada contra el Terrorismo y el 3 de septiembre de 2008, en virtud de resolución que revocó la medida de aseguramiento, esto es por 1 año, 3 meses y 19 días. También se acredita que la investigación terminó por preclusión. Luis Carlos Ordosgoitia, asociado con Abelardo Lasprilla en el uso de aviones en Miami, fue detenido por su oficina. Al salir su firma con las AUC tuvo que renunciar al Instituto de Concesiones en el gobierno Uribe, donde ejercía control de la infraestructura de transporte. Una importante integrante de Jet Set Airlines fue Sofía Powell Cosio, quien llegó a ocupar la presidencia de esa empresa, encargada del uso de aviones en Miami junto con Abelardo de la Espriella. Esta persona maneja temas jurídicos y contactos de alto nivel en Miami. Aquí vemos Sofía Powell Cosio, presidente de la Espriella Abelardo. Sofía Powell Cosio también aparece vinculada a otra empresa, que es Aviation Miami, donde figura Abelardo de la Espriella como gerente o manager, miembro. Esta empresa fue registrada el 6 de diciembre del 2016. También aparece inactiva y disuelta por falta de reportes anuales. Aquí están los documentos oficiales de la empresa Aviation Miami firmados por Abelardo de la Espriella junto con Sofía Powell Cosio. ¿Cuál es el interés de Abelardo en el uso de aviones en Miami y por qué esas empresas fueron disueltas y cerradas a lo largo del tiempo? Un aspecto clave es que Sofía Powell, socia y aliada de Abelardo de la Espriella en estas empresas de servicio de aviones Miami, tiene contacto con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, aliado de Trump. Por eso, estas empresas no son vigiladas debidamente en los Estados Unidos. Y ahí la vemos. ¿No? Ahí la vemos. Algo grave es que Sofía Powell, socia y aliada de Abelardo de la Espriella, apareció en Panama Papers, posible lavado de dinero como intermediaria con la empresa Armas Global Investments en las Islas Vírgenes Británicas. Ella registró su dirección en Miami. Esta empresa fue cerrada. Abelardo de la Espriella, Luis Ordosgoitia, firmante del pacto de Ralito con paramilitares, y Sofía Powell, vinculada a una empresa de armas en las Islas Británicas, Panama Papers, se unieron para manejar el uso de aviones en Miami. ¿Qué hay detrás? Esto se le había dicho al país. Y Gustavo Petro reaccionó a ese post, a esa investigación que publica Juan Poe. En el Congreso de la República denuncié públicamente a Luis Ordosgoitia como congresista aliado al paramilitarismo en Córdoba, como lo era el congresista de la Espriella Confeso, el gran coordinador político del paramilitarismo en Córdoba. El paramilitarismo para la década de los 90 y primera década del siglo XXI era la principal organización narcotraficante de polvo blanco del mundo, pero al mismo tiempo eran los peores delincuentes de lesa humanidad de Colombia, más de 90.000 asesinatos y 50.000 desaparecidos. Córdoba y después el Caribe se llenaron de fosas comunes de campesinos humildes asesinados a quienes los desalojaron de sus tierras. Para la época, los notarios suministraban escrituras falsas a los despojadores de tierras. Entre estos notarios figuraba el padre del socio de Ordosgoitia y primo del coordinador político del paramilitarismo en todo el departamento de Córdoba. La extraña empresa de aviación en Miami, en asociación con una compradora de armas, nos muestran la arquitectura de la gobernanza paramilitar
que se quiere revivir en Colombia para detener el proyecto progresista de justicia social y paz que he liderado y cuyo primer gobierno en la historia de Colombia, gracias al pueblo, he presidido. Pero aparte también de todo esto que sale día tras día, salen casos, investigaciones, datos de lo turbio que ha sido la vida de Abelardo de la Espriella. Daniel Coronel también, en su programa Los Danieles, hace estas revelaciones. Duque se reunió con Espriella en Miami. Jaime Amin, cuñado de Saab, de Alex Saab, estaba presente. Duque nombra a Jaime Amin embajador en Emiratos Árabes. La plata que se robó Saab a Venezuela se gira de allí a Espriella. Duque lo niega todo. Miren lo que dice Daniel Coronel. Antes de posesionarse como presidente en julio de 2018, Iván Duque viajó a Miami, en donde fue homenajeado por Abelardo de la Espriella con una cena en su residencia pomposamente llamada Casa Alegría. Miren la foto. A la cena acudieron interesantes invitados. La fotografía publicada en Instagram por el hoy autodenominado Tigre muestra al anfitrión, ahí lo ven, su esposa de pie sirviéndole, no está sentada en la mesa. El anfitrión y ahora pretendido outsider, rodeado de la más rígida, la más rancia politiquería. Él está sentado a la izquierda de Iván Duque. A la derecha del entonces mandatario electo está Jaime Amin, el cuñado y padrino político del director de la empresa de Alex Saab. Un tiempo después, Jaime Amin fue nombrado por Duque como embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Estaba en ese cargo cuando Alex Saab fue capturado por primera vez en Cabo Verde. Cuando los periodistas de la FM le llamaron para pedirle su reacción por el arresto, respondió: no tengo velas en ese entierro. Pues no hay duda alguna de que Alex Saab controlaba la sociedad Group Gram Limited, con la que obtuvo 350 millones de dólares a costa de los más pobres de Venezuela. Tampoco hay duda de que el cuñado de Jaime Amin fue director de esta compañía, y menos de que Abelardo de la Espriella unos años antes se benefició de giros provenientes de esa empresa. La constancia está firmada por el ahora candidato en un escrito, este que ustedes pueden ver, en donde afirma: esta carta confirmará que he girado a su cuenta fiduciaria los siguientes fondos. Frase que antecede a la enumeración de las 3 transferencias por más de 370.000 dólares. Y otro datico más. El Terian de papel, el tigre de Temu, no pagaba seguridad social solo hasta cuando empezó la campaña. Quieren acabar con lo público, pero se benefician de lo público, siendo subsidiados en salud. Una denuncia que hace Carolina Corcho, y ahí está con Aquí Noticias. No ha cotizado a la seguridad social, lo que pasa es que tiene musiquita, pero lo que dicen es eso. El Terian de papel no pagaba seguridad social, solo hasta cuando empezó la campaña. Quieren acabar con lo público, pero se benefician de lo público siendo subsidiados en salud. Apenas empezó a cotizar hace 6 meses. Antes era beneficiario del sistema de salud, con altísimos ingresos, según él mismo lo relata en sus múltiples videos. Ojo. La propaganda que están lanzando, propaganda sucia contra Iván Cepeda, ahí la están viendo, propaganda baja. ¿Ustedes creen que puede ser presidente de la República alguien que está haciendo campaña con esa propaganda? Ahí la vieron, ahí la vieron. ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Cómo la ven? También dice el tigre de Temu, el tigre de papel, el abogado de Papá Pitufo, el mata gatos. Dice que hacer en Colombia lo que hicieron en Gaza, eso es hacer un genocidio. Quieren un genocidio del pueblo colombiano y millones de personas que están en peligro por las ideas de Abelardo votan por él. Miren esto. Vean esto. Creo que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. ¿Ah? ¿Ah? Vean esto también. Vean esto. Me dijo mi hijo Salvador, pero papá, cuando empezó todo esto, estábamos en Italia, ¿por qué te vas a meter en eso?
Si tú has dicho que tú no quieres ser presidente, yo le dije, ¿y a ti te gusta ir al colegio? No, pero te toca, sí, bueno, a mí también. Yo no quiero, pero me toca, esa es la verdad. Listo, traten de incendiarme el país, traten de bloquearme las vías, traten y van a ver lo duro que muerde el tigre. Ojalá lo hagan, porque es que además me sirve. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Ay, porque hay que mandar unos mensajes para que sepan cómo es la cosa y que siga delinquiendo, hermano. Es que no saben lo que, no se imaginan lo que les viene con el tigre. Me estoy saboreando solo de pensar en eso. Voy a ver si son iguales de machitos y guapos cuando les tenga la pata el tigre en el cuello, metidos 15 pisos, 15 metros bajo tierra sin sol y agua. Ah, Colombia. Tenaz esto, ¿ah? Dice Levi por acá, no quiere ser católico, pero le toca. No le gustan las mujeres, pero le toca estar con una. No le gusta el fútbol, pero le toca ser hincha del Junior. No quiere defender paracos y narcos, pero le toca. No quiere tener plata de lavado de activos de Alex Saab, pero le toca. Ese es un mal pan. Ahí ven el post de Levi Rincón. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? El Napoleón Corroncho pasó de ser ateo a católico radical, de odiar al fútbol a ser hincha furibundo del Junior, de ser homosexual a defender la familia tradicional y quitarle derechos a la comunidad LGBTI, de defender el proceso de paz a ofrecer plomo en el monte. El tigre de Temu es el típico negociante de valores porque sencillamente no los tiene. Es un enano advenedizo, acomplejado por su físico, su origen y tener que vivir encerrado en un closet porque no es capaz de asumir que le gustan los hombres. El noviecito de Iguarán quiere la presidencia no para salvar al país, sino para vengarse de todo aquel que lo haya criticado. Su narcisismo alterador de la realidad lo hace percibirse como un empresario exitoso, generador de riqueza para no aceptar que es un tinterillo lavador de plata de narcos, protector de criminales y paramilitares. No es un outsider que va a enfrentar al poder de facto, sino un arrodillado más que se le arrastra a los banqueros, la oligarquía y los hacendados. El sociópata que juró arrodillarse a la patria gringa convertirá a su país en el establo que Trump siempre soñó. No es Milei ni es Bukele, es Abelardo, hijo de otro Abelardo que vivió de halagar a narcos como Ñeñe Hernández y ser el notario favorito de Álvaro Uribe Vélez. De la Espriella es otro títere más, uno con vocación de payaso y condición de enclosetado. Se puso culo para entregárselo al sionismo, mientras sus seguidores gritan firmes por la patria, pensando que son soldados que están salvando a Colombia en una guerra que enfrentan desde los sofás de sus casas, soñando que algún día van a disparar un arma. Votar por el frentón que corea vallenatos y tatarea ópera es celebrar la consolidación del narcofascismo en un país lleno de lavaperros aspiracionistas. ¡Qué vergüenza! Atentamente, Levi Rincón. Bueno, hemos tocado muchos temas el día de hoy. Hemos desmentido las fotos con las que atacan a Iván Cepeda. Hemos hablado de esa cifra de 18.677 niños que ha sido revelada por la JEP. Datos y cifra que viene desde los años 90, hace 45 años, hasta el 2016, donde ni Petro era presidente, ni Iván Cepeda era facilitador del proceso de paz. Ahora, existe una preocupación muy, pero muy grande que tenemos todos. Podemos sentir la ola, cómo está creciendo la esperanza, la ilusión, y sabemos que lo vamos a lograr. Pero hay una preocupación que todos compartimos, la compra de votos que sigue latente, lo siguen haciendo en nuestras propias narices. Aparte, las fallas históricas del software de la registraduría, la desconfianza en esas instituciones electorales. Y no nos vamos a callar, porque estamos exigiendo transparencia total, veeduría ciudadana y que cada voto cuente. La democracia se sigue vigilando. Y empezamos aquí con esta partecita, antes de llegar a las ñapitas. Miren esto. Dineros
no reportados a la campaña, pero así el grupo empresarial antioqueño, que son los dueños de la Andi, ultraconservadores, y del diario El Colombiano, junto a Ardila, también ultraconservador y dueño de RCN, manipulan las elecciones libres del pueblo colombiano en alianza con lo peor de la sociedad de los Estados Unidos y con dineros sucios. Hacen alianzas para ver cómo se llevan preso al presidente que hizo la reforma laboral en favor del pueblo trabajador y no de ellos, que estaban acostumbrados a tener un Estado que les obedeciera. Como piensan que los obreros son personas para explotar, no les gustó las leyes y decretos en favor del pueblo trabajador. No se dan cuenta de lo que ya los datos arrojan sobre la realidad de Colombia. Evaden la realidad para defender su ideología falsa, el fascismo, mientras el dato que arroja la realidad es que el crecimiento en el ingreso de las familias trabajadoras es la principal fuerza impulsora hoy de la economía nacional, una demostración de poder popular que quieren acabar de inmediato. No son patriotas, no están firmes por la patria, porque prefieren la bandera de Estados Unidos y ya vimos uno de sus títeres políticos jurar lealtad por encima de todas las cosas a los Estados Unidos y su bandera, y tratar de ganarse unas elecciones hablando de firmeza con la patria, pero no dice cuál patria. Un presidente de nación, de una nación cuya constitución le ordena defender la soberanía nacional de Colombia, pero ya ha jurado priorizar los intereses de los Estados Unidos. Astuta estrategia de Rubio, que le hizo incumplir la palabra a Donald Trump para entrometerse ilegalmente en la campaña electoral de Colombia. Una parte de la población colombiana no le da importancia a que vayan a ser dirigidos por un ciudadano de los Estados Unidos que juró ser leales a ellos. Trump está defendiendo es que un gringo gobierne a Colombia. Y es ingenuo ante la capacidad de cambiar de piel del gato pardo que termina estafando a todos. Dizque confiar en alguien en la lucha contra el narcotráfico, precisamente con quien desciende de los narcoparamilitares y proviene de las familias pudientes de Córdoba que entregaron sus hijas a los narcoparamilitares. Por eso tienen oscuros negocios de aviación con sociedades de compradores de armas y con narcoparamilitares vestidos de políticos en Miami misma. Que un presidente de los Estados Unidos ingenuamente crea que a Estados Unidos le conviene tener un presidente ciudadano de los Estados Unidos en Colombia, que no es más que chauvinismo y nacionalismo exagerado que siempre deriva en imperialismo y ausencia de libertad de los pueblos. Pero peor es que una parte del pueblo crea que elige a un colombiano para resolver sus problemas y elige a un extranjero para resolver supuestamente los problemas a sus compatriotas que él juró que no eran compatriotas, los colombianos, sino los estadounidenses. Le cobran el juramento y los gringos creen que así, sin gastarse el billete que cuesta muchos misiles, se pueden anexar a Colombia de facto. Misiles sobre campesinos colombianos es lo que va a llover con la excusa de acabar el narcotráfico, cuando el narcotráfico está en la misma fuente de financiación del compatriota de los gringos. Ese era el sentido de indultar a Juan Orlando Hernández, narcotraficante condenado y expresidente de la República de Honduras, asociado a Netanyahu, el genocida de bebés palestinos, y con Milei, que ya quebró a la mayoría de los pequeños y medianos empresarios de Argentina, y logró elevar los niveles de pobreza de Argentina, hacerlos comer carne de burro, cuando ya tenía la mejor carne del mundo. Argentina está convertida en uno de los países más pobres de la tierra. Sacrifican el agua que les da energía para sacar petróleo con fracking y el pueblo queda con hambre. Y hablando de la preocupación que tenemos todos por ese fraude que tienen listo en la registraduría, fraude que la única forma que veo que podemos contrarrestar es votando masivamente. Más de 13 millones de votos debemos tener en estas elecciones. Hablamos de preocupación, de compra de votos, y se nos viene a la cabeza Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río hace poco ha dado una entrevista a RTBC, a Inravisión, donde dice que ha denunciado ante la Fiscalía presuntas acciones para constreñir electores, favorecer al candidato de la Espriella. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en una empresa de giros en Pasto y también se reportaron casos en Atlántico y Ricaurte, Cundinamarca. Es que tiene musiquita. A ver. Personas de la empresa Supergiros a través de un link ese que ustedes en este momento están poniendo en pantalla para que traiga cada uno de ellos 10 personas para que darle desarrollo a una presión, a un constreñimiento al elector con el propósito de buscar personas que participen electoralmente y apoyen la candidatura de
el señor Abelardo del Espriella, una situación muy grave. Otras 2 denuncias, afirmó el abogado, las puso en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría por hechos que se estarían presentando en Barranquilla y en Ricaurte, Cundinamarca. Está relacionada con que pudimos advertir que en el Atlántico las personas el pasado 31 de mayo iban a la zona, al espacio de la votación, y entonces tenían que escribirse en su mano el nombre del elector, de la persona que estaba votando, y el nombre del líder que le estaba pagando el voto, junto con el tarjetón, señalando el candidato de la derecha para poder recibir entonces esos pagos, ese pago del voto. Una situación muy compleja y muy grave desde el punto de vista de lo que estamos hablando de corrupción al sufragante, constreñimiento al elector. Una segunda denuncia está relacionada con información que recibimos desde Ricaurte, Cundinamarca, relacionada con que desde la Secretaría de Cultura y de Turismo de esa administración se está invitando a votar por el candidato de la derecha. También pusimos eso en conocimiento de la Procuraduría. Es increíble todo lo que ha venido denunciando Miguel Ángel del Río. Por acá tiene más. Hemos terminado nuestro recorrido por Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y hemos obtenido información valiosa sobre los planes políticos y sus estructuras de corrupción electoral con el acompañamiento de la Fiscalía. Muy atentos a las denuncias, estaremos aquí muy pendientes. ¿Qué más pone? En Sahagún, Córdoba, la alcaldía organizó una cabalgata para conmemorar los 250 años del municipio, pero la cabalgata fue usada para promover una campaña política. Esto se está saliendo de control, seguiremos denunciando. Información importante puesta en conocimiento de la Fiscalía que nos remiten desde el poblado de Medellín, con una oficina que maneja dinero en efectivo para corrupción electoral. Seguimos recibiendo denuncias en esta semana crucial previo a las elecciones. ¿Cómo ven esto? Eso es bastante preocupante. Bastante, pero muy preocupante. Entonces volvemos al tema, ¿no? Las garantías que no tenemos. No tenemos garantías en estas elecciones. Y ante todo esto, aplazar las elecciones es algo que no se puede hacer. O no sé si se pueda o no, bueno, pero no se va a hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda salir a votar masivamente. Es que es increíble tener que quedarnos callados, tener que pasar esto por alto, aunque las denuncias se están haciendo. Vamos a ver cuánto tarda en salir al aire, en salir a flote esas denuncias, que se vean acciones en realidad, porque lo que está ocurriendo en Colombia no puede ser. Nosotros, Dios, de la mano de Dios, a salir a votar masivamente, a triplicar esfuerzos, porque ya vimos qué nos viene por encima si llega a quedar este tipo de presidente. No lo vamos a permitir, Colombia. Llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos preparado para todas y todos ustedes aquí en Colombia con C. Primer ñapita, tenemos por aquí a Matador. Dice acá, que firme por la patria y reportado en Data Crédito. Y por acá hay más. Miren este otro que se le dañó el carro, no sé, ni para gasolina hay. Vea eso. Firme por la patria, culé carro todo podrido, Ay, Dios mío. Santander, tierra linda y querida. En tierra de leopardo, mire esta valla, en tierra de leopardo no manda tigre. Santander se la juega por la vida. Iván Cepeda, presidente. Excelente esa valla. Un abrazo para la ciudad bonita, para la ciudad hermosa de Colombia, Bucaramanga. Siguiente ñapita, qué video tan hermoso. Dios permite que Colombia tenga como presidente a un hombre bueno, decente y comprometido con su pueblo. Iván Cepeda, presidente. El futuro de nuestra nación, eligiéndonos a vida. Vamos, Iván. ¡Sí se fue, Iván! ¡Sí se fue! No la jugamos por la vida. Y ya para cerrar este video, pues voy a rescatar
una publicación que yo tengo fijada en mi cuenta de X y que pienso yo que viene bien en este momento. Los dejo entonces con esa publicación. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todas y todos ustedes. Recuerden, Colombia, esta semana es definitiva. Vamos a hacer ese esfuerzo. Vamos a redoblar esfuerzos. Vamos a triplicar esfuerzos. Porque lo vamos a lograr. Vamos a ganar con Iván Cepeda. Vamos a ganar con este gran hombre. Él va a ser nuestro presidente y de nosotros, de cada uno de nosotros, depende. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todas y todos en territorio colombiano, fuera del país. Por favor, colombianos en el exterior, estamos esperando también una gran cantidad de votos de fuera de Colombia. ¿Cierto que sí, Mateo? Por los animalitos, como lo dice aquí, me la juego por los animales. Ven acá, me la juego por los animales, me la juego por la vida, Iván Cepeda, presidente. ¿Cierto que sí? Diga, sí señor, Iván Cepeda, presidente por los animalitos, por Colombia, por todos, por todos, por todos. No podemos dejar que ese personaje oscuro, que es peor que Uribe, suba a la presidencia. No lo vamos a permitir. ¿Cierto que no, Mateo? ¿Cierto que no? Pues nos vemos en la próxima y los dejo con estas palabras de Gustavo Petro en campaña presidencial, cuando eso fue en el 22. Escuchen. Chao. Estamos a puertas de cambiar la historia nacional. Estamos convocados y convocadas. La historia nos llama. Le tocó a esta generación de jóvenes, lo que no pudo hacer la generación de jóvenes de mi época. Le tocó a esta generación de jóvenes empujar a la sociedad colombiana toda. No solo convencerlas en la calle, no solamente movilizarla, despertarla si se quiere, sino quizás con actos más simples, el de convencer al padre que llega a la comida en el hogar, el de convencer a la madre que quizás se asusta con la posibilidad de que este país cambie, porque le asusta el futuro de sus hijos. Le llegó a esta juventud la acción del amor, de seducir a padre y madre para ir juntos a una urna, juntos como familia, juntos como unidad, a cambiar la historia del país.